Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño biotest de 20 preguntas. Espero que pues nos vaya muy bien a todos. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta número uno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a los criterios diagnósticos de Roma 4 para síndrome de intestino irritable? Dolor abdominal recurrente acompañado asociadamente de fiebre y leucocitosis persistente. Dolor abdominal episódico asociado únicamente a consumo de lácteos con resolución al suspenderlos. Dolor abdominal recurrente con hallazgos radiológicos de engrosamiento de pared intestinal. Presencia de diarrea crónica sin dolor abdominal con duración mayor a 6 meses o dolor abdominal recurrente mayor un día a la semana en los últimos 3 meses asociado a cambios de radiaficación, frecuencia o forma con inicio mayor a 6 meses antes del diagnóstico. Pues es una pregunta bastante sencilla que debemos recordar para síndrome de intestino irritable. Por la alternativa A, dentro de un síndrome de intestino irritable, tal vez nos hablaría de red flags, como por ejemplo que haya fiebre y leucocitosis, pues ya puede ser que nos acompañe una infección, puede ser por una colitis, una enfermedad de Crohn. No tan asociado por estas enfermedades inflamatorias intestinales, pero pueden existir si tenemos esos datos. Igual son red flags. Dolor abdominal episódico, pues esta nos habla de intolerancia a la lactosa, descartada. Dolor abdominal recurrente, esta nos habla de qué? Radiológicos, esos hallazgos radiológicos como engrosamiento de la pared intestinal nos habla de que eso es algo orgánico y el síndrome de intestino irritable es algo funcional, entonces descartada. Y la alternativa de, pues como que va por ahí, pero le falta mucho, porque no solamente es con diarrea, pues viene asociada a cambios en la defecación, a cambios en el hábito intestinal, donde pues variaría esta de la frecuencia, la forma, siendo esta la correcta. Y nos dice la explicación que los criterios de Roma 4 para este síndrome tendrá dolor abdominal recurrente, que es el dato cardinal asociado con dos de los siguientes que puede estar relacionado con la defecación, cambio en la frecuencia de las posiciones o cambio en la apariencia de las heces. Bien, pregunta que estaba súper sencilla. Vamos a la pregunta 2. Un lactante de 3 meses es traído a urgencias por un cuadro de dificultad respiratoria y fiebre. Tiene antecedentes de candidiasis oral persistente durante el mes de vida inelaborado, subió de peso adecuadamente. Falla de Medro. Al examen físico se resultan crepitantes bilaterales y el estudio radiológico revela una neumonía intersticial. El hemograma revela, pues, estos leucocitos que están en 5.000 y una linfopenia absoluta de 600. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una inmunodeficiencia combinada grave, enfermedad granulomatosa crónica, síndrome de hiper-IgM, inmunodeficiencia común variable o gamma-globulinemia ligada al cromosoma X. Bien, pregunta que bueno, hay muchas maneras de verlo, se trata de una inmunodeficiencia, pues sí es complejo esto, pero a ver, este síndrome hiperigeme es muy, pero muy asociado, solo o casi va de la mano a la neumonía por Pneumocystis jirovecii. En este caso, podemos hablar incluso de una neumonía por Pneumocystis jirovecii, pues tenemos una neumonía intersticial en un paciente con leucocitos de 5.000 y una linfopenia absoluta de 600, pues como que sí puede coexistir. Además, teníamos datos de candidiasis oral, que actualmente ya se encuentra con lo que acabamos de decir, y tiene este cuadro de dificultad respiratoria leve. No, no dice leve, dificultad respiratoria y fiebre. Bien, con todos esos datos, pues ya es claro que es algo grave. Pero igual, la C no es. Esta enfermedad granulomatosa crónica también es incorrecta. Cuando nos dice granulomatoso, pues quiere decir que hay gran cantidad de células de defensa y esto se traduce en que no hay una linfopenia. Puede estar esos linfocitos en valores normales, quizás incluso algo aumentados, pero valores normales es lo que más se acerca. Entonces, pues esta también es incorrecta. La inmunodeficiencia como un variable, como que sí es un diagnóstico diferencial bastante importante, pero esta se desencadena mayormente en pacientes cuando ya están en la adolescencia, adultez joven, igual, pues acá es incorrecta. Y con la gamoglobulinemia y la alternativa A, que es la inmunodeficiencia combinada grave, las dos son parecidas. Recordemos que incluso casi todas las inmunodeficiencias son muy parecidas, quizás hay algunas excepciones como esta, la de D. George, donde cualquier cosa oportunista que pensemos, pues va a estar acá en la de D. George. En estas, pues sí es un poco más difícil de verlos, podemos discernir todo esto debido a la etiología, perdón, al grupo etario, pues un paciente con inmunodeficiencia combinada grave muchas veces, pero bueno, por frecuencia, siempre es en lactantes, siempre. Incluso inicia desde cuando son neonatos, justamente
como el antecedente de este paciente que nos dice que se inició desde el primer mes de vida con esta candidiasis oral persistente, mientras que la gamoglobulinemia ligada al X, pues igual comparten, esos dos comparten esta serie que son los linfocitos, pero esta va a los linfocitos T y esta va a los linfocitos B. Incluso esta, la de ligada a botón, nos trae que dar datos de alteraciones respecto a la médula ósea, podría ser igual otro dato clave, pero pues acá por el rango de edad también lo podemos descartar, ya que frecuentemente va a pacientes que van desde los 6 meses en adelante, por frecuencia, llegando incluso a casos de hasta adolescencia, pero un poco más raro. En niños está bien dicho, me parece está bien dicho en niños, y demás van a neonatos y lactantes. Bien, entonces, pues la alternativa correcta, sin esta lógica, sí es la alternativa A. La explicación nos dice que las inmunodeficiencias combinadas, en este caso la combinada grave, es una sola enfermedad, sí. No es una sola enfermedad, sino un grupo de defectos genéticos, y sí, por eso es que puede variar con todo. Pero la característica acá es que hay la ausencia funcional de los linfocitos T. En esta es la B, por eso es que son muy parecidas. Su ausencia también anula la función de los linfocitos B, células K. Esto es variable. Por teoría, la agamoglobulinemia va más a los linfocitos B. Acá nos puede decir esto, pero pues bueno, para una combo, linfocitos B. ¿Por qué la linfopenia es un hallazgo clave? Pues un recuento absoluto de linfocitos menos de 2500 en un niño pequeño debe considerarse que es esta inmunodeficiencia combinada grave, hasta descartarlo, hasta demostrar lo contrario. La tríada clásica que puede venir con candidiasis, diarrea, falla de medro, infecciones oportunistas, pues esta es muy variable, puede venir con lo que sea. Igual me parece que a esta se le dice el niño burbuja por la gravedad de la inmunosupresión que tiene. Pregunta que pues estaba bastante compleja. Vamos a la pregunta 3. Un joven de 19 años consulta por fiebre, adenofagia intensa con exudado amitralino y adenopatías cervicales posteriores simétricas. Al examen se palpa polo de vaso, se solicita una hemograma que reporta 14.500 leucocitos, que hallazgo en la fórmula diferencial apoyaría más fuertemente al diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Linfocitosis 55% con un 12% de linfocitos atípicos, linfopenia severa menor a 500 células, eosinofilia persistente mayor a 10%, presencia de blastos con hiato leucémico o neutrofilia con desviación en la izquierda. Pues esta pregunta está súper sencilla, no podemos cerrar una pregunta de mononucleosis infecciosa porque es un tema que es bastante relevante para el EUNACOM. Y bueno, en este caso simplemente nos dice qué hallazgo nos va a apoyar, además de la clínica que pues esta clínica es lo más típico que vamos a encontrar en una mononucleosis infecciosa. Neutrofilia de división a la izquierda es una infección bacteriana, por supuesto. Esto de los blastos puede ser una leucemia aguda, esta eosinofilia persistente puede ser una parásito por parasitosis y esta linfopenia severa en proceso de inmunodeficiencia podría ser, pero que haya linfocitos atípicos, que más que ver a linfocitosis del 55%, los linfocitos atípicos es como que el dato patognomónico de esto de la mononucleosis infecciosa. La linfocitosis atípica es un hallazgo histológico, perdón, hematológico característico que refleja la activación intensa de los linfocitos CD8 frente a las células B infectadas por el virus Epstein-Barr. Se considera linfocitosis atípica cuando los linfocitos representan más del 50% del recuento total de leucocitos o cuando los linfocitos atípicos superan los 1500. En este caso, pues iba al 12%. Pero yo les aconsejo, más que ver los números en el Anacon, casi siempre nos dicen linfocitosis atípica. Nada más. Por eso es que es un dato pues bastante clave y relevante. Muy relevante, diría yo. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué hallazgo de laboratorio suele estar disminuido en pancreatitis crónica avanzada, PCR, amilasa sérica, triglicéridos, IgT, AST? Igual que está sumamente sencillo, pues una pancreatitis crónica sí cambia todo, no es lo mismo que una pancreatitis aguda, pero respecto a la ST, GGT, que puede indicarnos tanto una elevación de las transaminasas, indicarnos algo relacionado a una alteración relacionada al hígado, o directamente en un síndrome colestásico por las GGT, por obstrucción de bilis, por ejemplo, pues estas son incorrectas, estas no van a estar elevadas en una pancreatitis, a no ser que haya fibrosis de la cabeza de páncreas, un CA de la cabeza de páncreas, que también podría ir por eso alterado, pero acá no. Triglicéridos sí causan pancreatitis, pero
Una pancreatitis crónica no va a causar elevación o alteración de los triglicéridos, o en este caso, que va a estar disminuida. PCR, pues, disminuido, no, puede estar normal. No es algo tan relevante acá. Lo que sí es relevante es la amilasa sérica, que sí está disminuido, parece un poco contradictorio, pero pues esto pasa por la insuficiencia pancreática que debe existir y eso va a destruir el parénquima pancreático y pues si ya no hay esta función exócrina en el páncreas, entonces pues ya no va a elevar la amilasa sérica y en términos sencillos eso es lo que pasa. Y si estamos en lo correcto, la destrucción progresiva del tejido exócrino produce una pérdida marcada de las células acinales encargadas de sintetizar enzimas digestivas como la aminasa. Bueno, la explicación está un poco más detallado. A diferencia de la pancreatitis aguda, donde la amilasa suele elevarse en fases tardías de la enfermedad crónica, sus niveles pueden encontrarse disminuidos o en el límite inferior de la normalidad, reflejando un daño funcional irreversible. Esta disminución se asocia a insuficiencia pancreática exócrina, y sí, eso es clave. Síntomas: esteatorrea, pérdida de peso y déficit de vitaminas liposolubles. Pregunta clave. Vamos a la pregunta número 5. Hombre de 45 años con antecedentes de constipación crónica consulta por la aparición de una masa en la región anal tras esfuerzo defecatorio intenso. Refiere dolor anal súbito y muy intenso que le impide sentarse con comodidad. Al examen físico se observa una tumefacción nodular de 1,5 centímetros de color azulado violáceo, ubicada por debajo de la línea dentada, de consistencia firme, muy sensible en la palpación. No se observa sangrado aquí. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más probable, adecuada? Hemorragia, perdón, hemorroide interna, grado 2, donde vamos a aumentar fibra en la dieta y mayor asiento, un absceso perianal donde vamos a tratar con antibióticos de amplio espectro y calor local, hemorroide interna grado 4, donde vamos a reducir manual bajo anestesia local, fisura anal aguda, donde utilizamos el diazem tópico, o una hemorroide externa trombosada, donde hacemos una incisión quirúrgica antes de las 72 horas. Pregunta buenísima de hemorroides. Pues acá lo vamos a poner muy fácil. Acá la clave es pensar en esto de la línea dentada. Esto nos indica si es algo interno o si es algo externo. Y aquí va a estar esta línea dentada. Este paciente pues tiene esta masa en la región anal tras un esfuerzo defecatorio. Ojo, masa. No es una herida, no es una ulceración. Podemos descartar la fisura anal aguda, que esa se caracteriza por presentar dolor anal agudo, muy, pero muy fuerte, durante el proceso defecatorio, que incluso puede llegar a sangrar cuando el paciente se limpia con el papel, pues ahí ve gotitas de sangre. Y pues está igual, el dolor puede presentarse después del acto defecatorio. Entonces, descartada. A veces superior también la podemos descartar porque tendrá que ser una masa eritematosa, fluctuante. Acá, no, es incorrecto. Todos estos criterios de Cells igual. ¿Qué más tenemos acá? Ya nos quedamos con las hemorroides. Hemorroide, interna, externa. Dijimos ya que la línea dentada era importante porque lo que esté por encima de la línea dentada, pues es interna, y lo que esté por debajo, pues ya es externa. Y aquí esto es una externa, dolor anal súbito, muy intenso. Esto es un diferencial que solamente encontramos en las externas, igual y pues es trombosado, tiene que doler. El color trombosado y eso de la tumefacción nodular, que igual de cierta manera nos lo indica. Sensible a la palpación, bueno, todo cuadra con que es una hemorroide interna trombosada. Recordemos que en estas no es frecuente que exista dolor, no es para nada frecuente, pero aún así puede haber algo de dolor. Más que todo en la de tipo 4, donde sí puede decir algo de dolor, aunque por lo general no hay dolor. Solamente se ve que se reduzca y pues con eso estamos tranquilos. Mientras que la externa trombosada es un poco más compleja y sí debemos ver el tiempo. La clave del diagnóstico diferencial en la proctología es la línea dentada o pectinia, ¿sí? Las hemorroides internas se originan por encima de esta línea, tiene inervación visceral, por lo que no duelen por lo general. Su síntoma principal es la rectorragia, o sea, la sangre roja fresca. Las hemorroides externas se originan por debajo de la línea dentada y están cubiertas por anodema, o sea, piel inervada, por eso es que duele mucho.
¿Por qué ocurre la trombosis? La trombosis es un evento súbito, se produce por la ruptura o éstasis de las venas del plexo hemorroidal externo, formando coágulo trombo bajo la piel. La presentación pues será con un bulto, una pequeña masita. El examen físico se observa porque es externo, pues lo vamos a ver. Y la regla de las 72 horas, eso va más para el tratamiento. La diferencia con una hemorroide interna grado 4 es fácil confundirse y sí, cualquiera se puede confundir con esto, pero pues la diferencia está en que la interna prolapsa, interna prolapsada suele ser una masa circunferencial o mucosa que sale del canal anal y suele ser reductible, y si reductible al inicio es claro, mientras que la externa trombosada es un nódulo cutáneo bien delimitado y firme que no puede enfocar desde dentro porque su origen es externo y además que duele muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Y la otrita que da sangre está, casi no se ve con sangre, pero pues recordemos que medicina no es todo exacto. Yo pienso que va más, que lo podemos diferenciar más con el dolor y el color. Bien, preguntita que estaba buenísima respecto a hemorroides. Vamos a la pregunta número 6. Mujer de 40 años con dolor lumbar cronificado de 8 meses, rigidez matinal de 45 minutos y antecedentes de enfermedad de Crohn en remisión. Al examen vemos limitación de la flexión lumbar, o sea, este seno de Schober. Y sacroiliitis bilateral en radiografía de pelvis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Osteoartritis de columna, artritis relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal, espondilitis anquilosante, artritis reactiva o polimialgia reumática. Esta sí está compleja. Polimialgia reumática, pues polimialgia. Tiene que abarcar toda la cintura escapular, la cintura pélvica, pues te sale un cuadrito muy diferente que no viene con esto. Artritis reactiva, no hay datos de infección previa. Típicamente Campylobacter jejuni. Osteoartritis lumbar, no, esa es mecánica y todo esto nos dice que es algo inflamatorio. Nos queda dos, artritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal o espondilitis anquilosante. Ya está complejo. Artritis como tal, no. Sería espondiloartritis, relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal por el antecedente que tenemos acá. Puede ser, ya que la espondilitis anquilosante, todo, esos dos están dentro, incluso estas más, artritis reactiva igual está dentro de todo este espectro de las espondiloartropatías. Qué bueno, la anquilosante, pues tendríamos que tener en la radiografía este dato del sino de la caña de bambú, donde pues va a estar todo pues bastante cerrado, anquilosado, esclerosado, donde no hay esa abertura de los espacios intervertebrales, simplemente que va a estar todo junto. Es la mejor manera de verlo, en palabras más sencillas. Entonces, pues no tenemos ese dato, aún así es artritis. Mm, un poco raro de pensar en eso sería, como digo, espondiloartritis, pero por el antecedente pienso que eso sería lo correcto. Espondilitis anquilosante, por el hecho de tener esta sacroileitis, pues ya puede ser una espondilitis, pero anquilosante. Igual, por esta limitación de flexión de Shore podemos llegar a pensarla, pero con sacroileitis bilateral aún, mm, no estoy tan seguro. Pienso que sería esta, no como artritis, no una espondiloartritis, pero sí por eso el antecedente cuadra muy bien. Y acá como que espondilitis, bueno, está bien, pero anquilosante no es anquilosante esto. Vamos por la alternativa B. La marcamos y sí, estamos en lo correcto. La artritis relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal puede manifestarse como dolor lumbar inflamatorio y sacroiliitis bilateral en pacientes con enfermedad de Crohn en remisión, aunque la espondilitis anquilosante también cursa con sacroiliitis y es muy cierto en este caso por la asociación oriental al diagnóstico de espondiloartritis enteropática. Sí, esto es lo correcto, espondiloartritis. Ese término es mucho mejor que solo artritis. La artritis de columna, por uso mecánico, pues por eso la descartamos. La artritis reactiva ocurre tras infecciones, acá no teníamos eso, la descartamos. Y la polimialgia reumática afecta a hombros, cadera, pues lo que dijimos de la cintura pélvica y escapular. Bien, pregunta que si estaba muy compleja, nos podíamos confundir. Acá el antecedente valía, pero la palabra, si se dan cuenta, orienta a espondiloartritis, o sea, orienta, ni siquiera es como que sea esto tal cual. Si por el antecedente iba más a la correcta. Pregunta con mucha ambigüedad, diría yo.
Vamos a la pregunta 7. Lactante de 2 años sin antecedentes mórbidos, extraído por su madre debido a la aparición de 5 lesiones en el tronco de 2 a 3 milímetros de diámetro, de color piel con forma de domo y una pequeña depresión central que no genera molestias al niño. La madre está preocupada por el riesgo de contagio a otros niños en el jardín. Al examen físico, las lesiones son consistentes con molusco contagioso y no presentan signos de inflamación y sobreinfección. ¿Cuál es la conducta adecuada? Ácido aplicar podofilotoxina tópica sobre cada lesión, prescribir una crema de antibióticos como ácido fusílico, indicar observación y conducta expectante, explicando la naturaleza limitada, realizar curetaje o realizar crioterapia. Bien, pregunta que nos podemos, esta sí está sencilla, pero que nos podemos confundir fácilmente. Tenemos un molusco contagioso en un niño que el niño está bien. En eso se resume todo. Pero ¿qué hacemos? Esta podofilotoxina no se aplica porque pues es bastante irritativa y más en un niño de 2 años. Está contraindicadísima. Esa se la puede usar no sé, en condilomas tal vez, pero incluso es algo un poco raro. Antibióticos no, porque esto no es una bacteria. Y nos queda tres. Curetaje, crioterapia y observación. Cosas que pues lo ofrece como que tienen cierta relación. Pero en un niño no vamos a realizarle curetaje porque es demasiado, esto es demasiado para un niño que está bien, que pues, solamente tiene estas 5 pequeñas lesiones, que todo lo demás está bien nada más. Este es un cuerpo limitado donde el curetaje no se usa. Crioterapia en el caso que pues ya no se un autolimitado, que haya red flags, que aumente, que suele eritematoso, que se complique en sí. Ya podemos llegar a pensar en una crioterapia, pero aún así no se usaría de rutina esto. Entonces, pues lo correcto es simplemente observar, explicarle a la paciente que es esto autolimitado, explicarle las banderas rojas, cómo se puede complicar, pero nos dice la explicación que en niños sanos con un pequeño número de lesiones, la observación clínica constituye la opción válida y segura para ver o para entender que ese molusco contagioso va a desaparecer entre 6 meses aproximadamente. Se educa a los padres, pues que esto es algo pasajero, autolimitado. También sobre la posibilidad de autonipulación y la importancia de evitar rascar o manipular las pápulas, ya que esas acciones pueden favorecer la diseminación del virus en otras partes del cuerpo. Y si esto pues persiste, se aumenta, provoca molestias, ya podemos pensar en otros tratamientos locales como crioterapia, curetaje, no tanto. Curetaje es muy invasivo, esto es demasiado para un niño y peor aún los otros agentes como esta podofilotoxina que no. Bien, vamos a la pregunta número 8. En el test de supresión con dosis alta de Dexa, ¿qué respuesta es característica de la enfermedad de Cushing de origen hipoficial o supresión del cortisol plasmático y urinario en más del 50% de la basal, aumento paradójico del cortisol plasmático, supresión completa del cortisol en niveles indetectables? El test no es útil para diferenciar causas de Cushing ACTH dependiente o ausencia de superación del cortisol plasmático. Esta es una pregunta muy compleja referente a la dosis de Dexa, pues esto que se usa ya para diferenciar entre un Cushing hipoficiario o central de un Cushing ectópico, que puede ser secundario, tal vez, aún sea de pulmón, por ejemplo, podría ser. Tienen varios síndromes paraneoplásicos y entre ellos, pues vamos a tener esto. Bueno, en este caso, para diferenciarlo, pues sí hay algo que obviamente está correcto, pero es muy específico. Ausencia de supresión plasmático, no. No es que haya una ausencia ni una supresión por completo. Está en la mitad de ambos. Creo que con esto ya sabemos la alternativa correcta, porque pues tampoco va a ser útil para diferenciar causas de Cushing ACTH dependientes. Es algo incorrecto. Y fisiológicamente, pues no habría un aumento paradójico de cortisol plasmático en una enfermedad de Cushing que va a ser de origen hipoficiario. No tiene, fisiológicamente estaría mal. Por lo que la supresión de cortisol plasmático y urinario más del 50% de toda la base, pues estaría correcto. Este test de supresión con alta dosis de DEXA se emplea para diferenciar el Cushing hipoficiario del Cushing ectópico.
Dentro de los casos de Cushing ACTH dependiente, los adenomas hipofisarios productores de ACTH suelen retener cierta sensibilidad a la retroalimentación negativa de glucocorticoides, pues bueno, un feedback negativo. En la enfermedad de Cushing, el proceso plasmático y el cortisol urinario se suprimen el 50% respecto a los valores basales de, perdón, tras 8 miligramos de DEXA. En el síndrome de ACTH ectópico, los tumores suelen ser resistentes y no muestran supresión, incluso a dosis alta. Mientras que esto del test con supresión a altas dosis de DEXA tiene limitaciones en sensibilidad y especificidad, por lo que es inferior al cateterismo de senos petrosos para diferenciar estos orígenes. En sí, sí sirve, es muy bueno, es como que lo último en esos exámenes, lo último que utilizamos, simplemente para diferenciar. Igual se lo preguntan en una com, tal vez en la práctica clínica, tal vez ya no tanto, pero para una com sí nos sirve. Bien, pregunta que sí estaba compleja. ¿Dónde? Si esto pues suprime más del 50%, nos orienta a enfermedad de Cushing, mientras que la ausencia pues nos indica que esto es ectópico. Vamos a la pregunta 9. ¿Qué signo local orienta a necrosis cutánea en celulitis severa, eritema difuso sin cambios de color, pápula pruriginosa, vesículas llenas de líquido claro, escamas secas, prurito, mácula púrpura con anestesia y bordes netos? Esta pregunta está un poco más sencilla. Eritema difuso sin cambios de color, pues podría ser eritema difuso sin cambios de color. ¿Qué puede ser esto? Uy, no, se me fue. Eritema difuso y sin cambios de color. Hay algo que es antes de la erisipela, puede ser una erisipela. Pápulas pruriginosas. Pápulas pruriginosas. Puede estar asociado a esas vesículas llenas de líquido claro, donde puede ser esto de las de herpes, tranquilamente. Escamas secas y prurito, una dermatitis seborreica, pero pues lo que tenemos que va a orientar una necrosis cutánea, celulitis severa, será una mácula púrpura, violácea, incluso cianótica, con anestesia porque el paciente ya no siente y de bordes netos, de que pues esos bordecitos como que van a ir desapareciendo, la cual sí sería lo correcto. La presencia de máculas púrpuras o negras, frías con pérdida de sensibilidad central, sugiere necrosis cutánea y esto se ve en una fascitis necrotizante. Más que todo en los estadios como que al inicio. Estos hallazgos revelan daño en la microbase o ausencia de perfusión. El tejido necrótico favorece la diseminación bacteriana rápida y la progresión hacia insuficiencia multiorgánica y el manejo requiere intervención quirúrgica inmediata. Preguntita que sí estaba sencilla. Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué hallazgo define la retinopatía diabética severa no proliferativa? Solo microaneurismas aislados, neovasos en disco óptico, atrofia de la mácula, hemorragia intrarretiniana de 4 cuadrantes o edema macular focal. Pregunta que está sencilla, pero que lo podemos complicar nosotros. Atrofia no tiene nada que ver acá. Recordemos que para una proliferativa, sí o sí, debe haber neovasos. Esta es proliferativa. Ya nos quedan solamente estas. Y por más que nos diga microaneurismas, hemorragias intrarretinianas, mientras no haya datos de neovasos, es todo no proliferativo. Ya está edema macular focal. Puede estar en casos leves, moderados, severos, pero ya algo severo sí sería esta hemorragia intrarretiniana de los 4 cuadrantes, donde está un paso de tener neovasos, de que eso se complique y haya un ojo rojo profundo. Pues esta será la correcta. Y esos microaneurismas aislados puede ser desde algo moderado, quizás algo incluso leve. Quizás, no digo que siempre sea así, pero probablemente sí se lo asemeje. Pues esta sí era una pregunta muy, pero muy compleja, demasiado compleja. Y pues tan compleja que no carga ni la explicación, aparentemente. Igual y bueno, hasta que cargue más de esto, atrofia de la mácula no tiene nada que ver. Para pensar en una retinopatía diabética, sí o sí debe existir este dato de neovasos. Mientras no haya neovasos, no podemos decir que se trata de una retinopatía diabética.
Igual no se confundan con el edema macular focal, que este edema macular puede haber desde los estadios más leves hasta los estadios más severos. Es algo indiferente, pero pues no es algo que va a definir como tal una retinopatía diabética severa no proliferativa, ya que la podemos ver en un leve, moderado, severo. Y estos microaneurismas aislados, pues igual como que puede ser algo leve, incluso aislado, leve. Y bueno, ya cargo la explicación y nos dice que la retinopatía diabética no proliferativa severa representa una etapa avanzada de la retinopatía no proliferativa, con alto riesgo de progresión a la forma proliferativa. Se caracteriza por hemorragia retiniana, intraretiniana, senos colocuarantes, usura prominencia venosa y anomalias en el flujo vascular. No existe una neovascularización porque es proliferativo. Dato muy importante. Bien, vamos a la pregunta número 11. ¿Cuál es la conducta de un T1 glótico sin metástasis? Embolización arterial, quimioterapia aislada, observación de tratamiento, radioterapia curativa o cirugía radical. T1 glótico sin metástasis. Algo que se puede curar. ¿Y cómo se puede curar? Mayormente con los procedimientos quirúrgicos si pensamos en un CA. Entonces, acá embolización arterial es así que no tiene nada que ver. Quimio aislada, ¿no? Quimio quizás si tuviera solo metástasis o algo ya no curativo, incluso paliativo, podemos pensarlo, sí estaría bien quimio, pero acá no. No vamos a observar, esto está mal, si tenemos un tumor no observamos, tenemos radio curativa o cirugía radical. Muchas veces explicamos que la cirugía pues es el tratamiento de elección, si pensamos en el lado curativo, pero radical, y es un tumor glótico aparentemente. Y nos da una alternativa que de por sí ya nos dice radioterapia curativa. Entonces, pues no vamos a guiarnos simplemente con ver algo que sea demasiado, tal vez como una cirugía radical, si ya tenemos acá la palabra que nos dice curativo, y más si tenemos un tecnocrótico sin metástasis en etapa curativa. Entonces, pues lo correcto sería una radioterapia curativa. Ojo, ahora si nos dijera una cirugía parcial, bueno, ahí sí entraría cirugía. Pero acá no, lo correcto sería pensar en una cirugía, una radioterapia curativa y pues sí, esta es la alternativa correcta, donde nos dice la explicación que esta radioterapia constituye una opción terapéutica altamente efectiva, alcanzando tasas de control local superiores al 90%. ¿Por qué? Porque es curativa. Recuerden, si nos dijera, vuelvo a repetirlo, cirugía parcial, tal vez, muy probablemente sí sería la alternativa correcta. Bien, vamos a la pregunta número 12. Hombre de 82 años, residente de un centro de larga estadía y con antecedente de enfermedad del Alzheimer avanzada, llevado al servicio de urgencias por presentar cuadro de distensión abdominal, ausencia de posiciones de 5 días y recientemente la emisión involuntaria de escasa cantidad de posiciones líquidas. El examen físico se palpa un abdomen distendido pero indoloro. Se decide realizar un tacto rectal para precisar el diagnóstico que ya lo confirmaría la sospecha clínica, palpación de la úlcera lineal muy dolorosa en la comisura posterior, presencia de una masa petra que ocupa la ampolla rectal dilatada y completamente vaciada del contenido, presencia de hemorroides internas prolapsada y irreductible o salida abundante de deposiciones líquidas, explosiva al retirar el dedo. Bien, con estos datos, pues ya podemos pensar primero en la constipación. Y lo más frecuente respecto a este tipo de constipaciones, un paciente adulto mayor, 82 años, la misma Alzheimer que es un condicionante, pues lo primero que pensamos es un fecaloma. Lo primero, ojo que no tenemos ni siquiera una radiografía atrás para diferenciarlo, con mayor razón aún, fecaloma. Tenemos opción de posiciones, emisión involuntaria de escasa cantidad de posiciones líquidas y un abdomen distendido pero indoloro, que es clave para diferenciarlo de una obstrucción intestinal. Entonces, pues ya vamos a realizar el tacto que vamos a esperar ver. Esta presencia o esta ampolla rectal dilatada y completamente vaciada del contenido nos haría referencia a que había referencia a una obstrucción intestinal, porque la ampolla rectal pues va a estar dilatada, pero no va a haber nada.
Esto ya nos habla de que hace un poco más arriba esta obstrucción, o sea, intestinal. Palpación de la úlcera lineal muy dolorosa. Úlcera lineal hace referencia a fisura anal. Y pues ya dijimos que eso es doloroso, relacionado con acto de defecación. La presencia de hemorroides internas, pues hemorroides, esto no es un hemorroide, esto pensamos en fecaloma. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya iniciamos el tacto y si sacamos el dedo habrá abundante deposición de deposición líquida explosiva, pues probablemente, tal vez sí o tal vez no. Si pensamos en un fecaloma debemos sacar, o al escarbar debemos encontrar este fecaloma, esta masa, este este objeto, bueno, no objeto, sino sí como una masa dura, muy dura, de consistencia pétrea también, que pues va a estar ocupando un espacio, lo cual va a provocar esta obstrucción, pero que sí va a haber un poquito de salida de posiciones líquidas. Entonces, esto sí sería lo correcto, no está porque no nos dice que estará que vamos a obtener esta masa pétrea, que es lo que define un fecaloma, ya que esta sería la correcta. Si no tenemos el dato de la salida de esta masa pétrea, dura, como la queramos ver, no es un fecaloma. Y esto, pues, es ya muy estricto, pienso yo, pero así es. La detección de una masa dura en el recto durante el tacto rectal es sugestiva de un fecaloma impactada, es decir, una acumulación de heces duras y compactas que obstruyen el paso normal del contenido intestinal. Se trata de una complicación frecuente de la constipación crónica, especialmente en pacientes mayores. Puede causar dolor abdominal, sensación de ocupación de rectal, poco ineficaz, tenesmo, incontinencia por rebosamiento. Ahora, bien, aquel cuadro nos decía que, pues, era indoloro. Mayormente es así. Muchas veces. Dentro de una con se puede presentar así, igual puede venir con dolor, pero no teníamos la radiografía. Eso también era clave. Y en algunos casos, igual con incontinencia por rebosamiento, que esto igual nos apoya para pensar en fecaloma. El diagnóstico se realiza clínicamente mediante tacto rectal y el tratamiento incluye maniobras de secreción manual. Vamos a la pregunta número 13. ¿Cuál es la forma clínica del líquen plano que afecta principalmente la mucosa de los genitales? Líquen plano, polipetrofia, folicular, erosivo, actínico, panoplantare, es actínico. Recuerden que cualquier cosa que sea actínico se refiere a exposición a radiación. En este caso seguramente será a radiación, pero por el sol. Descartado. Panomplantar no. Panomplantar acá nos habla de la mucosa genital. Folicular, que pues eso va relacionado al cabello. Nos queda la hipertrofia o la erosiva. La hipertrofia es incorrecta porque estaba más a los miembros inferiores, a los pliegues también. Acá no. La erosiva, incluso podemos pensar que la erosiva está incorrecto porque simplemente hay un tipo de líquen, un subtipo de líquen plano donde sí dice líquen plano genital, nada más. Entonces, pues este erosivo va a la mucosa, tanto genital como la mucosa oral. Y es erosivo, es bastante destructivo. Puede llegar a la piel incluso. Pues esto sería quizás no la forma que afecta principalmente la mucosa genital, ya que hay una propia que es la mucosa genital, una propia que es genital, pero esta sí sería respecto a que abarque la mucosa de los genitales y también acá faltaría y más la mucosa oral. Pero es la alternativa que más se acerca. Y esta sí sería la correcta. Este líquen plano erosivo corresponde a una forma clínica que compromete principalmente genitales de mujeres y hombres se manifiesta mediante lesiones eritematosas, ulceradas o erosivas de curso crónico con síntomas como dolor, ardor, dispareunia y ocasionalmente sangrado al contacto. Este es erosivo porque es destructivo. Y hay otro subtipo que es simplemente genital. Este, pues, es la alternativa correcta porque es la que más se acerca. Yo lo veo de esa manera. Igual y pues por la mucosa va por ahí también.
Vamos a la pregunta número 14. Al percutir una eminencia tener de un paciente con un martillo de reflejo, se observa una contracción sostenida del músculo abductor corto, o sea, el músculo que se va a separar, corto del pulgar, que tarda varios segundos en relajarse. ¿Cómo se denomina este signo clínico? Tetania, miotonía de percusión, clonos, mioquimia, fasciculación. Bien, pregunta que, bueno, para recordar. Fasciculación, pues esas que son como contracturas musculares, superficiales, pero están relacionadas a un síndrome de motoneurona superior. Mioquimia son contracturas musculares también, pero van más relacionadas al estrés. Clonus, que la vemos, uy, no recuerdo si en síndromes extrapiramidales o piramidales, pero se refiere a contracturas musculares que luego van con relajación. Tetania, esta es por hipocalcemia, asociada también al síndrome de Chobestek, que sea por hiperexcitabilidad de la neurona, en este caso, de la tetania. Hiperexcitabilidad celular, creo que es el término más adecuado. Pero pues tampoco es lo correcto acá. Tenía que darnos el datito de hipocalcemia. Entonces nos quedamos con miotonía de percusión, incluso como que tiene relación porque acá ya nos dice pues se va a percutir con este martillito, que son dos martillitos chiquillos, así, sobre el músculo abductor del pulgar. Es un signo clínico que aparece al percutir este músculo como la eminencia tenar. Un músculo como la eminencia tenar, la lengua o en el todes con ese martillo de reflejo se observa una contracción localizada y sostenida, seguida de una contracción lenta y dificultosa que representa la hiperexcitabilidad de la membrana de la fibra muscular que prolonga la contracción. Podemos, no sé, verlo casi como el de la tetania. Y es característico de trastornos miotónicos como la distrofia miotónica. Bien, esto sí es muy cierto, la distrofia miotónica de tipo Steiner, ahí también la de Duchenne, son no tan parecidos, ya vimos que una por simplemente el rasgo genético, pregunta muy difícil, pero va con esos ejemplos para que no se olvide. De diferenciarte de fenómenos como fasciculaciones, que son espontáneas, clonus rítmicas por estiramiento y tetania, que es por hipocalcemia. Vamos a la pregunta número 15. Niño de 6 años con vocabulario extenso, pero con oraciones mal construidas y errores gramaticales persistentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mutismo selectivo, trastorno articulatorio, fonológico, pragmático de la comunicación o específico del lenguaje expresivo. Mutismo selectivo es que se calla porque quiere y habla cuando quiere. Mejor dicho, se calla cuando quiere. Trastorno articulatorio, o sea, ejemplo típico es cuando el niño no puede decir la R y dice, no sé, pragmático, algo por el estilo. Fonológico, esto es del habla, acá como que no cuadraría porque tiene un vocabulario extenso, pero oraciones mal construidas y, bueno, gramatical, no cuadraría con el fonológico. Nos queda el pragmático de la comunicación o específico del lenguaje expresivo. Bien, este pragmático evalúa el uso del lenguaje y lo vimos en trastorno del espectro autista, donde pues el paciente como que no entiende el dato o un ejemplo muy característico es el doble sentido. Y esto sí sería algo, un trastorno del pragmático de la comunicación, pero en este caso nos hablaría del trastorno específico del lenguaje expresivo, por eso las oraciones mal construidas y errores gramaticales persistentes, porque acá la comunicación hay, pero la expresión es lo que falta. Nos dice que puede manifestarse con un vocabulario aparentemente adecuado, pero con errores de la formación de oraciones y el uso gramatical incorrecto, aunque la compresión está preservada y sí. El niño presenta fallos en la morfosintaxis con omisión de fonemas, bueno, de morfemas, esto es algo complejo, a mi parecer. El diagnóstico requiere pruebas de lenguaje expresivo para identificar específicamente las áreas sintácticas afectadas. El tratamiento se basa en enseñar reglas gramaticales. Y bueno, dato para recordar, este pragmático está muy asociado a TEA. Vamos a la pregunta 16. ¿A qué recuento de estos de cuadros se considera criterio de diagnóstico de SIDA? 400, 500, 500, 200, 300, 400, 1000. Pregunta que pues pienso que es más para recordar, menos de 200. Todas las otras se acercan, pero no es criterio para decir que está en fase SIDA.
Esto nos indica que la inmunidad está gravemente comprometida. Alto riesgo de enfermedades oportunistas. Mientras más disminuye este, más riesgo de enfermedades oportunistas. Vamos a la pregunta 17. Una paciente de 62 años con IMC de 31 consulta por dolor en ambas rodillas de 6 meses de evolución que aumenta al bajar escaleras y mejora con el reposo. El examen físico destaca una crepitación ósea en la movilización y leve aumento de volumen óseo y las articulaciones interfalángicas distales. La radiografía muestra una disminución leve del espacio articular. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para el manejo de esta paciente? Realizar infiltración con ácido hialurónico como primera medida terapéutica, prescribir esquema antibiótico por sospecha de artritis séptica crónica y indicar ejercicio de bajo impacto, fortalecimiento de cuádriceps y educación, programar artroplastía total de la rodilla electiva o iniciar corticoides sistémicos a bajas dosis de forma permanente. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Primero, el IMC como que si está elevado, un tatito clave, dolor de rodillas, 6 meses de evolución, un poquito mecánica igual, a lo que parece, crepitación ósea a la movilización y le aumento del volumen óseo de las articulaciones interfalángicas distales y esa radiografía con disminución leve del espacio articular. Puede ser una osteoartrosis, una artrosis en sí, leve, parece que sí, una artrosis leve. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer acá? Infiltración con ácido hialurónico, con corticoides, pero eso se lo hace después, como última medida. Acá sería incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una artrosis leve, algo pues, simple. Más que todo, pues pienso yo que acá el IMC sí es lo que afecta, y mucho. Prescribir, y bueno, igual tiene 62 años. Prescribir esquema antibiótico por sospecha de artritis séptica. No, una artritis séptica crónica, primero nos tiene que dar datos de fiebre, que el lugar, que puede ser la rodilla, debe estar con aumento de volumen, que puede ser relacionado a tumor, rubor, calor, eritematoso. No sería correcto acá. Indicar ejercicios de bajo impacto, como que sí, tal vez como medida inicial estaría bien. Programar ortopla- No, pues estoy de última. Esta es aún más última que esta alternativa. Inicia corticoides sistémicos a bajas dosis. No, corticoides no influyen en nada, pero en nada, en una artrosis. Entonces acá nos quedamos con este ejercicio de bajo impacto, que es lo correcto. Se centra en las medidas no farmacológicas, una artrosis leve, con ejercicios. Y ojo, recordemos que en una compu, pues, sí, algunos dirán, pero bueno, es mejor Áñez que esto que el otro. Y pues sí, pero para una compu todo tiene un esquema hasta algo gradual, donde el primer manejo es no farmacológico, farmacológico, y de esto ya va variando. En este caso, inicial, no farmacológico, donde pues los ejercicios serán lo primero, fisioterapia, modificación de actividades, igual bajar un poquito de peso, por eso el IMC. Estos enfoques no invasivos previenen el dolor y mejoran la funcionalidad de los efectos adversos sistémicos de los fármacos. Bueno, igual no está con fármacos, pero nos va a ayudar muchísimo. Vamos a la pregunta número 18. ¿Cuál es la complicación más temida de la hemofilia sin tratamiento adecuado? Insuficiencia renal, diabetes secundaria, hemorragia intracraneal, neumonía recurrente o infección pulmonar. Esta pregunta está bastante sencilla, pues. De la hemofilia, creo que ya sabemos cuál es la alternativa correcta, ¿no? Insuficiencia renal, diabetes secundaria, neumonía, enfisema pulmonar, no. Hemorragia intracraneal como una complicación temida, pero también rara, pienso yo que es algo raro respecto a la hemofilia sin tratamiento adecuado. Pues sí, no hay más. En pacientes con hemofilia sin profilaxis, la hemorragia intracraneal espontánea postraumática constituye una complicación potencialmente letal que requiere atención médica inmediata y la administración urgente del factor 8. Pregunta, pues, súper sencilla. Vamos a la pregunta 19.
Un hombre de 60 años es sometido a una gastrectomía total por un adenocarcinoma gástrico. El informe de anatomía patológica informa un tumor que invade la serosa. T4A con 4 canales positivos, N2, sin metástasis a distancia, M0, con bordes de recesión negativos, C0. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Sí, pregunta difícil de la clasificación TNM. Indicamos quimio paliativa con esquema de droga única, derivación a oncología para inicio de quimio radioayudante. Iniciamos tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Realizamos una reintervención para ampliar el margen de resección o seguimiento clínico y endoscópico cada 3 meses sin terapia adicional. Lo primero que descartamos es esto. No vamos a esperar. Ya se dijo que en este informe de anatomía patológica invadió la serosa y hay ganglios, pero no hay metástasis. Y en la cirugía, el cirujano pues, fue tan experto que no dejó nada en los bordes, o sea, limpió bien los bordes, por eso hay un R0. Eso también nos indica que no vamos a realizar una reintervención para ampliar el margen de resección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Indicamos quimio paliativa? No, paliativa porque paliativa solamente indicamos cuando no se pudo hacer el tratamiento curativo, el cual se hizo acá, se hizo la cirugía y esto lo manejábamos como tratamiento curativo, pero no es solamente que hacemos la cirugía, ya tenemos acá riesgo de que de diseminación, de recidiva. Por lo tanto, esto de bomba de protones igual es algo incorrecto. Si vamos a derivar a onco y vamos a iniciar esta quimio radioayudante, pues acá nos habla incluso de el medicamento, no, no es para nosotros saber los medicamentos, con que sepamos que la cisplatina está por acá, estamos bien. Y esto pues va a mejorar la supervivencia en pacientes con cáncer gástrico resecado, especialmente con afectaciones de ganglionar o márgenes quirúrgicos estrechos o positivos. Quimioterapia sistémica y radioterapia local. Pues va a mejorar todo el pronóstico en sí. Preguntita muy bonita y bueno, igual se podría complicar mucho más. Vamos a la pregunta 20. Mujer de 30 años sin antecedentes relevantes desarrolla en 3 días debilidad progresiva de ambas piernas, paraparesia asociada a parestesias ascendentes desde los pies, retención urinaria y un nivel sensitivo de enteries. Los reflejos odoteninosos están inicialmente disminuidos y luego exaltados en miembros inferiores, como Babinski bilateral. ¿Qué diagnóstico es el más durable? Síndrome de Guillain-Barré, poliomielitis anterior subaguda, mielitis transversa, hernia discal lumbar masiva o esclerosis múltiple. Bueno, ya para terminar, una pregunta pues, muy compleja, demasiado compleja. Mm, nivel sensitivo te dice, sensitivo es algo raro, pero para empezar eso no es algo muy frecuente. Y incluso las alternativas no son nada frecuentes, pero esta hernia discal lumbar, pues no, llegaría hasta L1, hasta el C5. Acá pues está en T10, descartada. Poliomielitis anterior, esta no es nada sensitiva. Y síndrome de Guillain-Barré es una polineuroradiculopatía. Tampoco tiene nada que ver acá, que no es sensitiva, igual. Nos queda dos, una mielitis transversa aguda o una esclerosis múltiple como primer brote. Recordemos que esa esclerosis múltiple, viene con cualquier cantidad de cosas. No digo que sea casi igual que el LES, que este LES igual pues, viene con una cantidad enorme de cosas que al final no sabemos si es LES o puede ser cualquier otra cosa. La esclerosis múltiple es parecida, parecida. Entonces, acá incluso no es el primer brote. Pero bueno, Babinski, que sí puede tener. Sensitivo, pues tal vez una mielitis transversa, como que sea algo muy específico. Vamos por algo más general que sea una esclerosis múltiple como primer brote, aunque igual un poco raro. Tenemos para paresia, que nos apoya, parecias, sensitivo, Babinski. Sí, vamos por la esclerosis múltiple. Y si no es esclerosis múltiple, es mielitis transversa. No, era mielitis transversa, vamos a ver por qué. El desarrollo subagudo de paresia paraplegia en un nivel sensitivo definido, T10 y disfunción de esfínteres es característico de una mielitis transversa aguda. Inflamación focal de la médula espinal. Puede iniciar con reflejos disminuidos o abolidos, posteriormente aparecen reflejos exaltados y signos de motoneurona superior por el Babinski.
En nivel sensitivo claro, localiza la lesión medular. El síndrome de Guillain-Barré pues genera debilidad ascendente con la reflexia, pero sin nivel sensitivo definido. Una hernia masiva puede causar síndrome de caudequina con signos de motoneurona inferior y la esclerosis múltiple. La mielitis puede ser forma inicial de la presentación, pero está ahí. Pregunta muy compleja, muy, pero muy compleja. Y esto de la mielitis, pues no voy a decir nada más, si estaba muy compleja, como que podía ser como primer brote, que viene con ciertos datos que son parecidos, pero bueno. En fin, acabamos ya las 20 preguntitas. Estoy seguro de que muchos de ustedes sí habrán respondido bien esta pregunta. Sí estaba muy compleja, pero estoy seguro de que sí, muchos respondieron bien esta y que muchos se sacaron pues 20 sobre 20 en este biotest. Así que bueno, nos veríamos en otro biotest y sigamos esta